Un poco la idea de hoy es contarles por qué es diferente escuelas vivas a otros acompañamientos. Significa lo de ser una educación hacia la libertad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la educación hacia la libertad, hay como un montón de confusiones con respecto a si ponemos límites, si no ponemos límites, si hacemos más libre, menos libre. Y la pedagogía Waldorf habla un montón de la importancia de los límites sanos en la primera infancia y, y hacia futuro ser libres. ¿Qué significa un ser humano libre? Un ser humano libre es aquel que puede pensar por sí mismo. Entonces, apuntamos a ayudar en el desarrollo a que en un futuro seamos seres humanos libres. Pero ahora son niños y el pensamiento todavía lo están conquistando. Entonces, para eso tenemos que ser ejemplos dignos de seguir, poner límites con amor y sentido, para después tener esa libertad a la cual añoramos tener, ¿verdad? Porque en este mundo donde nos están coartando la libertad, no solamente en el hacer, sino también en el pensar, parece que todos tenemos que pensar igual y que la felicidad se obtiene de cierta manera. Entonces, la idea es que podamos ser pensantes y capaces de entender cuál es nuestro lugar en el mundo, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro camino, qué es lo que a nosotros nos hace bien para poder llevarlo a la práctica. El profesor tiene que trabajar con lo que se llama la autoridad bien amada. ¿Qué es eso? Es una autoridad que nace del amor real, del amor verdadero, de cuando el maestro tiene interés por el niño que está delante. ¿Sí? Entonces yo comprendo tus necesidades, comprendo tus particularidades y desde ese lugar sé muy bien qué necesitas tú. Entonces, por ejemplo, ahora tú necesitas respirar y lograr la calma para poder entonces entrar en la clase. Y desde ese lugar yo marco el límite muy claro de cómo entramos o cómo no entramos al salón o a la actividad que vamos a hacer. Entonces, es desde una conciencia superior, no desde porque a mí se me ocurrió que entonces todos entramos así. Incluso los límites no son los mismos para unos que para otros. Si bien yo tengo que ser coherente y justo, porque si no también en los niños salen, ¿y por qué fulanito sí? ¿Por qué aquel no? ¿Verdad? Aunque se vale decir, porque el sí y por qué tú no. Y ya, sin mucha explicación. Porque cuando yo de verdad entiendo por qué él sí y tú no, el niño no lo va a cuestionar. Ahora, si yo no hice el trabajo de entenderlo, de meditarlo, de llevármelo al sueño, como decimos las maestras, que antes de dormir, pues revivimos el día y pensamos y entendemos qué pasó, qué no pasó, qué debería haber pasado. Entonces, si yo no hago ese trabajo y porque se me ocurrió que así es, ahí el niño lo va a cuestionar. Ahí el niño sabe muy bien que yo no estoy siendo verdadera ni estoy haciendo mi trabajo real. Y ahí es cuando responden, ¿verdad? Pero si yo tengo toda la claridad dentro de mí, el niño lo va a aceptar y yo no necesito explicarlo. Claro, cuando ya empezamos un quinto grado, un sexto grado, que entonces empieza a ver esa búsqueda por la verdad, ya es un poco diferente. Ahí el niño sí va a preguntar, sí va a cuestionar, sí va a querer entender por qué hacemos las cosas como las hacemos, y ahí sí amerita explicar escuetamente el por qué. Ellos ven lo que es verdadero y pueden captar perfectamente la diferencia entre un maestro verdadero y otro que no, que realmente llegó y pudo y ahí está y no se tomó, o que hace juicio, ¿verdad? El que dice que este niño es impertinente, este niño no puede, este niño no sé qué, pero no se hace el trabajo de decir, a ver, ¿qué me está reflejando? ¿Qué es mío? ¿Qué necesidad yo no estoy logrando cubrir? ¿Por qué yo no pude anticipar este otro situación? ¿Cómo yo puedo prever que el niño llegue hasta este desborde tal que no puede? Porque recordemos que los niños, aunque están en primaria, todavía el manejo de la frustración, el control de sus emociones, la está conquistando. Ya no tienes de 3 años que hacen esos berrinches que, ¿no? Se supone que ya pueden lograrlo mucho mejor, pero todavía no lo han conquistado del todo.
Entonces es el maestro que desde su yo fuerte, desde su trabajo personal, va a acompañar y ayudar a que el niño pueda regularse. Entonces, cuando yo le exijo al niño algo que no es capaz y además lo etiqueto como malo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo realmente no estoy ayudando, más bien estoy haciendo un daño, porque entonces estoy dañando la autopercepción del niño, que entonces yo soy malo, yo no puedo, yo soy esto, y ahí es donde estamos generando un daño grande. Los padres siempre es complejo, no diría difícil ni fácil, sino es complejo, porque es real que los niños vienen a mostrarnos todo aquello que nosotros guardamos debajo del tapete. Entonces es una realidad, pero eso nos va a pasar dando clases o yendo al parque a pasear. Eso es inevitable. Entonces, sí, hay una complejidad mayor que siendo maestro. Yo soy madre, soy maestra y sé la diferencia clarísimo, ¿verdad? Cuando sos maestro, como hay, es un poquito menos el reflejo. Pero, ¿qué va a ayudar? Es el comprender el sentido de lo que estoy haciendo. Entonces, para eso son los acompañamientos quincenales, para que entonces yo no haga nada que no haga sentido para mí. Si en Escuelas Vivas me dijeron que tenía que hacer dibujo de formas y yo lo hago porque decía ahí, entonces va a ser mucho más difícil sostener la actividad que si yo comprendí el beneficio profundo que causa el dibujo de formas en mi hijo. Entonces, cuando yo entiendo y tiene un sentido para mí, ahí ya vuelve a tener un sentido para el niño y entonces es más fácil. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. La segunda es el ritmo. Si yo tengo un horario, una rutina, una mesa destinada para eso y todo un ritmo claro, entonces eso también va a hacer que el niño se monte en ese ritmo y vaya como un fluido, ¿verdad? Si, por ejemplo, el lunes empezamos a las 3 y el otro después después del almuerzo y aquel otro día lo hacemos antes de dormir y entonces y lo vamos haciendo en los horarios salpicados, eso hace que el niño le cueste mucho más prepararse para la actividad y entender que estamos dentro de cierta estructura. Entonces, para que la estructura también tenga sentido, tiene que ser continua todos los días a la misma hora, que si vamos a hacerla después del desayuno o antes del desayuno, o sea, cada familia puede crear el ritmo que mejor le va con toda su organización familiar, pero sí es importante tener un ritmo. Dentro de nuestros apartados hay uno que habla específicamente del ritmo y la importancia de la exhalación y la inhalación. ¿Qué quiere decir esto? Es como hacer actividades que son hacia afuera, Ujú. agota, ¿verdad? No podemos estar un montón de horas corriendo, ¿verdad? Pero tampoco podemos estar un montón de horas sentados. Entonces, hacer actividades que son hacia adentro también agotan. Cualquiera de las dos desborda. Y en esto que estamos hablando de que los niños están aprendiendo a regularizarse, la respiración en el ritmo es muy importante. Entonces, hacer actividades donde entonces hacemos una exhalación, hacemos una inhalación, hacemos una exhalación, hacemos una inhalación. Eso también ayuda a la disciplina y que el niño lo pueda hacer más relajadamente. Entonces, todo eso está en la clase principal. Tenemos momentos donde exhalamos, inhalamos. Incluso dentro de una exhalación tenemos micromomentos de inhalación y exhalación. Y lo mismo en una inhalación tenemos micromomentos de exhalación, inhalación. Para eso son los apartados uno y 2. El uno principalmente el por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y si bien es un montón de información, la cual no se pretende que se entienda y aprenda todo de una, perdón, está ahí para ser referente. Y en los acompañamientos quincenales vamos a poder estar hablando al respecto, decir, mira, léete de nuevo esto, o viste como dicen tal lado, y ahí podemos ir interiorizando los diferentes procesos.
dependiendo de la clase especial, se considera como una exhalación. Por ejemplo, si es educación física, es una exhalación, ¿verdad? Si es una clase como idiomas o de arte, es como si fuese estuviera en el medio, que tiene que ver como que es una clase que respira mucho, porque tanto es mental como del hacer. Entonces ahí nosotros le llamaríamos una clase del sentir, ¿verdad? Entonces las clases del sentir son las que están en equilibrio. No es ni exhalación ni inhalación. Entonces sí es importante que durante el día nosotros estemos haciendo como un buen ritmo en las diferentes clases. La clase principal es una inhalación, que obviamente dentro de la gran inhalación tiene exhalación e inhalación, como decía antes, los micros. Este, ¿Qué más? Las clases de tejido, por ejemplo, son del sentir, son un equilibrio, porque estoy haciendo, pero también estoy concentrada, ¿verdad? Entonces están las dos muy en equilibrio. Pero también va a depender de la simpatía, antipatía de los niños y de la habilidad que tengan. Porque entonces, por ejemplo, una clase de tejido puede ser una gran inhalación si el niño le tiene mucha dificultad, porque entonces va a necesitar concentrarse un montón. Y entonces ahí ya es como que se cansa. Por ejemplo, poner una clase de tejido y después una clase de práctica de matemáticas puede ser demasiado. Entonces ahí necesitaríamos, por ejemplo, ir al jardín y entonces tener una clase de agricultura y luego quizás podemos volver a tener una clase de matemática. Entonces también, y esto es lo maravilloso que tenemos como escuelas vivas, que vamos a poder hacer una educación personalizada, entendiendo al niño que tenemos al frente y pudiendo ver cuál es el mejor ritmo para él o para ella. Nosotros también en la unidad 1 explicamos la importancia de entender la etapa evolutiva del niño y sus necesidades como, ok, el niño de 8 años está pasando por esta situación, pero también cómo observar al niño en sí, al niño Víctor que tenemos al frente, que por más que tenga 8 años, no es igual que la niña María que está a la par. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos comprenderlo, observarlo, entenderlo y a raíz de eso poder apoyarlo? Y sí, por supuesto, los encuentros quincenales van a ser fundamentales. Para eso están, para que nosotros no pequemos de generalizar, porque no podemos hacer eso. Cada niño es particular y cada niño merece y debe ser observado con sus particularidades. La educación hacia la libertad comprende la individualidad de cada niño. Entonces, al comprender su individualidad, tenemos, por ejemplo, podemos ver sus temperamentos, podemos ver sus composiciones físicas, podemos ver sus personalidades, sus simpatías, sus antipatías, entender su biografía. Por supuesto que esto requiere toda una formación docente que no pretende dar escuelas vivas, pero lo que sí pretende es dar un acompañamiento donde entonces a través de conversaciones con la mentora, ella pueda ir descubriendo estos rasgos particulares. En escuelas vivas sí damos ¿cómo instrucciones directas para poder observar hitos de desarrollo. Por ejemplo, los sentidos básicos. Entonces, ¿cómo estamos con el sentido del tacto, el sentido vestibular? ¿Qué afecta? ¿Cómo está con, por ejemplo, la coordinación ojos-manos? Y cosas más físicas que son más claras de ver. Entonces, ahí sí se dan herramientas concretas. Ya otras cosas más sutiles em, se acompaña, pero no se dan directrices. Entonces, nosotros no tenemos un apartado donde se hable de los temperamentos o de las 7 personalidades que sí se manejan en la pedagogía Waldorf. Muy importante con respecto a la educación hacia la libertad. ¿Te parece que tengo ganas de contarles? Porque para mí es muy maravilloso. Y tiene que ver con este pensamiento libre que les había comentado y sobre todo con la posibilidad de vivificar el pensar.
hacerlo vivo. Y eso es un regalo maravilloso que trata de fundar en los niños la pedagogía Waldorf. En realidad de fundar, no de promover, porque realmente los niños lo tienen, pero en un sistema educativo cuadrado se termina como de necrotizar el pensamiento, se hace duro y rígido, ¿verdad? Entonces, ahora, en este mundo tan cambiante, en el cual no sabemos a qué mundo se van a enfrentar los niños de hoy, sí sabemos que las posibilidades de crear cosas maravillosas en el futuro va a depender de la elasticidad a la hora de pensar, de la capacidad de entender cada cosa desde sus inicios hacia su final, como proceso. Eso es un pensamiento vivo, un pensamiento que no es estático, que entonces yo veo algo, pero puedo comprender mucho más allá de lo que estoy viendo. Me puedo conectar con la esencia de lo que estoy viendo, con su espíritu. Puedo entender que esto tiene un pasado, cualquier cosa, una piedra, ¿verdad? O sea, que parece algo como muy estático, no, tuvo un pasado, ¿verdad? Y tiene un futuro. Puede convertirse en una arena de playa, por ejemplo. Entonces, ahí entendiendo esos procesos es que se como que el universo se agranda un montón, las posibilidades se vuelven infinitas y yo logro moverme mucho más con soltura frente a las diferentes dificultades que pueda enfrentar en un futuro. Entonces, eso es algo muy único de la pedagogía Waldorf que yo quiero resaltar el día de hoy. Exacto. Y en todo, desde lo más vivo como una planta, por ejemplo, en quinto grado en botánica, hasta lo más abstracto como una letra. ¿Verdad? Nosotros enseñamos las letras desde una imagen, desde un cuento. Y entonces vamos llevando el grafema, así como la humanidad llegó al grafema, ¿verdad? Estaban los egipcios que hacían los jeroglíficos, bueno, primero las imágenes de las cavernas. Entonces, hasta llegar hasta, por ejemplo, la M tan abstracta que conocemos hoy, ha habido todo un proceso histórico. Entonces, nosotros revivimos esos procesos. ¿Verdad? Y ahí, de nuevo, una M cobra vida. Una M es mucho más amplia que esto. Primero que nada, preguntaría cómo les ha funcionado, ¿verdad? Entonces, tú lo traes como si yo hablara con una familia particular. Entonces, si yo hablara con una familia particular, sería un intercambio. Entonces entendería qué les funciona, qué no les funciona, cuáles son los objetivos de la familia en sí, qué quieren llegar, qué no quieren, y ahí veríamos si Escuelas Vivas es la escuela indicada para ellos o no, si pudiéramos llegar a un punto en común o no. Ahora, como educadora, te puedo contar mi experiencia. Yo empecé en escuelas vivas, perdón, en escuelas libres hace más de 10 años y tuvimos una iniciativa de escuelas libres. Entonces a mí me enseñaron como educadora, llevé una formación de un mes entero todos los días de las maravillosas maneras de que los niños sean libres y aprendan por sí mismos y entonces y que ellos iban a tener diferentes intereses y que nosotros íbamos a estar ahí. Bueno, me encantó, era joven y me encantó, me pareció alucinante. Llegamos el día, abrimos las puertas de nuestra escuela y empezamos. Y la realidad es que de la teoría al hecho, hubo un montón de trecho, realmente. Todo se desbordó. La energía estaba completamente desbordada. Los niños siempre querían hacer cosas que tal que sí, que eran divertidas o muchas veces que además eran, que no se podían realmente, como que eran peligrosas. Y eran muy poquitos los que tenían ganas de como empezar un proceso de lectoescritura o empezar un proceso de matemáticas, pero sobre todo era el desborde de la energía. Entonces ahí fue como, bueno, esto para nosotros no lo estamos logrando. Y ahí fue que descubrí, alguien me dijo, no, no, tú conoces la pedagogía Waldorf y ahí empecé este camino dentro de la pedagogía Waldorf y realmente de las cosas que yo valoro un montón es que de la teoría al hecho
Estamos, realmente estamos. ¿Qué pasa con los niños que nosotros les damos un montón de opciones? Se pierden, se estresan. Es demasiado pensar yo en la capacidad de elegir entre tantas cosas. Ellos necesitan, son como un cauce de un río, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo dejamos a la libertad, el río se desborda, necesita ciertos bordes, ciertas, ok, vamos a manejarnos por aquí. Pero claro, también el río puede estar más rápido, más lento, puede escoger, tener ciertas libertades, pero dentro de este borde en el cual yo le pongo, ¿verdad? Entonces, a medida que va creciendo y se va conociendo a sí mismo, va adquiriendo la capacidad de tomar responsabilidades y elegir. Pero cuando son pequeños, no, es nuestra responsabilidad elegir por ellos. Siempre le podemos dar, porque tampoco todos los extremos son malos, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Yo no puedo tampoco ser un docente rígido o una madre rígida que entonces se hace lo que yo digo, porque entonces ahí ya tampoco funciona. O tampoco puedo ser lo contrario. Bueno, hacemos lo que quieras y aquí que está. Porque ¿qué va a elegir, por ejemplo, si yo le digo qué quieres de cenar? Helado, ¿verdad? No te va a decir quiero brócoli con zanahoria, ojalá al vapor. No, te va a decir quiero helado. Entonces, y es normal. Y está bien, pero nosotros sabemos que el helado es muy rico y está bien de vez en cuando, pero que también el brócoli y las zanahorias al vapor tienen un montón de nutrientes que son necesarios para su desarrollo, pero el niño no lo sabe ni lo tiene que saber. Tampoco yo siento que cuando les damos demasiada información también como que los llevamos muy a la mente y también no está bueno y le generamos mucho estrés, así como si le decimos no, porque el helado, el azúcar y no sé qué y no sé cuánto y te vas a enfermar, pero la fruta no sé qué y necesita, no es necesario. Toda esa información la van a ir adquiriendo con el paso del tiempo a medida que estén maduros y eso es muy importante. ¿Está maduro mi niño para tomar decisiones importantes de su vida? Esa es la pregunta. Y además tengamos algo muy en cuenta, los niños pequeños son problemas pequeños, los niños van creciendo y son problemas más grandes. ¿Qué pasa cuando llegamos a la adolescencia? Y el niño no aprendió a entender qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas para mí. Los problemas van a crecer mucho y ya vamos a estar en un momento que va a ser imposible para nosotros. Nosotros podemos apoyar, contener y dar ejemplo en la infancia menor. A medida que van creciendo, nos toca ser más como guardianes de ellos, pero del ladito más lejos. Y ahí es cuando, sí, se puede poner compleja la situación. Es algo súper importante. Nosotros no educamos para hoy, educamos para el futuro. Entonces, educamos para que ese niño, adolescente, pueda salir a la calle sin mí, ¿verdad? Y pueda hacer las cosas que tenga que hacer y sepa dónde se le toca meterse y dónde no le toca meterse, dónde tiene que decir que no y dónde tiene que decir que sí. Entonces, y nosotros no tengamos que estar ahí, porque también es verdad, los niños, adolescentes, jóvenes, adolescentes, nos toca a nosotras dar un paso hacia atrás. Y si no hicimos el trabajo que teníamos que hacer, es complejo, ¿verdad? Y no podemos estar tampoco, este, ahí haciendo este margen de río, no, ya se acabó el tiempo. Era en aquel momento. Entonces siempre educamos hacia el futuro. Por eso también es como que para mí el ser docente es un acto de fe, porque lo que yo estoy sembrando ahora no lo voy a cosechar yo y no lo voy a ver, no voy a ver los frutos hoy. Es un acto de fe. Yo sé que ellos van a estar esos frutos, pero en un futuro y ojalá tenga yo la dicha de encontrarme con alguno de mis alumnos y verlos y conocerlos y poder ver ese ser floreciendo. De eso se trata, de eso se trata. Por eso el pensar vivo, por eso todo el trabajo de educar en valores, educar en límites. Cuando yo soy capaz como adulto de poner límites claros, también le enseño al niño poder poner límites claros. Si yo como adulto no lo logro, no logro decir un no con toda claridad y sin ninguna culpa, entonces el niño pequeño se va a convertir en un joven que no va a poder decir no sin culpa. Entonces es súper, muy importante el rol del adulto. Y no estamos hablando solamente de jóvenes, también de adultos
que después también no van a lograr poner límites claros, no van a lograr tomar decisiones porque no se conocen a sí mismos, ¿verdad? Van a ser muy fáciles de manipular. En la primer reclame que salga, si querés ser feliz, comprate este auto, van a salir corriendo a comprárselo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esa educación hacia la libertad. Pero la libertad es algo que vamos a conquistar mediante un sano desarrollo. Pequeño, recién nacido, no se alimenta cuando quiere, ¿verdad? Se alimenta cuando la madre le da, ¿sí? Entonces, y ahí se va desarrollando un vínculo, pero necesita 100% de un adulto para sobrevivir. Entonces, así como él necesita 100% cuando nace del adulto, va a seguir necesitando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Pero creer que un niño de 8 años ya no nos necesita y puede tomar decisiones por sí mismo es quitarle la protección que está necesitando. A mí me encantan los arquetipos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos las matemáticas, vamos a enseñar a través de 4 temperamentos arquetípicos. Entonces está, por ejemplo, este, la suma, que va así, y va recogiendo algo, y va recogiendo otra cosa. En cambio está la multiplicación, que con todo le encanta, y va así se distrae. Entonces, y después está la división, que es un justiciero que quiere a todos por igual, ¿sí? Y después la resta, que se va como dejando las cosas por ahí, ¿sí? Y entonces a través de todas las narraciones, de todo lo que presentamos en la primaria, vamos ofreciendo em, diferentes formas de ser, diferentes formas de actuar, donde los niños se van sintiendo reflejados. Y además a estos seres le van pasando diferentes cosas. Por ejemplo, en segundo grado, que es el momento donde están entre el bien y el mal, y entonces quieren experimentar lo bueno y experimentar lo malo y hacer las picardías y demás, damos las fábulas, ¿verdad? Tortuga y qué le pasa a la liebre y qué le pasa a la tortuga. Y ya el tema no es personal, no es qué te pasó a ti o qué te pasó a ti, es lo que pasa cuando nosotros actuamos de esta manera y lo que pasa cuando actuamos de esta otra manera. Pero también están los cuentos de santos y ahí es, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo a veces en la vida puedo estar en un lugar que no es el mejor y puedo hacer cosas que quizás no son las mejores, pero siempre, siempre tengo la posibilidad de redimir lo que hago. Siempre tengo la posibilidad de en un futuro estar en otro lugar mejor. Entonces también les damos esa visión. Hoy sos como sos, pero mañana puede ser así. Entonces, y nosotros como docentes tenemos que ver a los niños que están delante nuestro como lo que pueden llegar a ser. No como, bueno, Juanita que hoy está inquieta y que no se puede sentar en la silla. No, Juanita, como tiene una curiosidad increíble, va a descubrir grandes cosas en este mundo y va a traer mucha luz porque tiene un corazón muy noble. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos trabajando en valores, en formas de seres y consecuencias, digamos. Primero que nada, que comprendemos las individualidades. Entonces, a pesar de que ofrecemos planeamientos generales, vamos a dar herramientas para observar al niño o a la niña que está delante nuestro, entendiendo que es un ser único. Luego vamos a promover un pensamiento libre. ¿Qué quiere decir? Un pensamiento vivo, capaz de conectarse con lo verdadero, capaz de entender los procesos desde su inicio hacia su final. ¿Sí? También caminando hacia ser un ser humano libre, un ser humano que no es manipulable, un ser humano que se entiende a sí mismo y comprende el mundo y entiende cómo relacionarse sanamente con él. Es clave entender este desafío como un proceso donde no solamente educo al niño, sino me educo a mí. Aquí vamos a crecer los dos. Es una gran oportunidad de desarrollo para mí mismo. Entonces, no por nada la vida me ha puesto en este lugar.
Y entonces es un regalo maravilloso y lo voy a tomar como tal. Entonces, no solamente quiero que el niño crezca, sino yo también. Y creo que esa es la clave. No solamente al ser docente tú revivís tu propia infancia y los procesos que viviste en la misma y los podés ser capaz de revisarlos desde una visión de adulto y sanarlos desde una visión de adultos y abrazar ese niño o esa niña interior, sino también podés revisar cómo es tu pensamiento, qué tan libre es. Podés entender ahora estereotipos o arquetipos más bien humanos, poder entender, mira, yo quizás con mi colega, ahora entiendo por qué es así, yo le estoy pidiendo esto, pero no va, capaz si se lo pido de esta manera, porque yo ahora puedo comprender los diferentes seres humanos con otra empatía. Entonces, eso también es un desarrollo de empatía y me puedo entender a mí misma y tener una empatía conmigo misma. Entonces, es un trabajo muy profundo. A la vez que además como hacemos muchos movimientos rítmicos y tocamos y cantamos, y que entonces también nosotros vamos a ir apropiándonos de nuestro cuerpo. Yo no soy la misma que cuando empezó a ser maestra, ahora tengo una coordinación motora muchísimo mejor, entonces también hay todo un autodesarrollo. Canto, antes me daba mucha vergüenza, entonces ir sacando nuestros propios dones, eso es algo que también es un regalo maravilloso de ser docente. Es hablar de las materias, entonces, ¿cuáles son las cualidades de las matemáticas, desde la geometría? ¿Cómo logramos esto de la educación hacia la libertad en las diferentes materias? Es eso. ¿Cuál es el enfoque diferente? Sin entrar en el contenido como tal. O sea, no voy a decir, bueno, en matemáticas vemos las cuatro operaciones. No, eso no es relevante porque eso lo ven todas las escuelas. Es más en entender por qué. ¿Cuál es la cualidad diferente? ¿Cuál es la cualidad particular? ¿Qué es lo que hace único a Escuelas Vivas o la pedagogía Waldorf? También la gramática, por ejemplo, está viva. Entonces, lo que es el punto tiene esta cualidad también del que detiene, del que pone el límite, del que dice hasta aquí, ¿verdad? La exclamación tiene esta cualidad de que nos alegra, ¿verdad? Les da emoción, le pone vibración a lo que estoy hablando. Entonces, la gramática empieza también a ser un ente vivo, donde yo me puedo conectar y entenderla como, porque el idioma español es una muestra de quiénes somos nosotros también, o cualquier idioma, ¿verdad? La lengua materna. Entonces, desde ese lugar yo me conecto, no desde algo rígido, sino desde la riqueza del lenguaje y la capacidad de comunicarse de una manera que nos permite sacar todo lo que queremos de adentro. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, tiene dos cualidades súper importantes y es una hacia afuera, ¿no? Entonces, que me permite comunicarme. Y otra es hacia adentro y es en la sintaxis, donde permite ordenar, ¿verdad? Los niños todavía tienen el pensamiento y por eso cuando te cuentan una historia, como que les cuesta un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su pensar todavía no está ordenado. Entonces, a través del lenguaje vamos ordenando ese pensar para que después, de nuevo, en esta educación hacia el futuro, seamos capaces de organizar nuestro pensamiento. Entonces, tengo una idea, bueno, ¿cómo la voy a aterrizar? No, no es aterrizable, porque si no, después encontramos estos adultos maravillosos con ideas increíbles, pero que después ves y no logran nada, porque entonces no tienen una línea de pensamiento ordenada. Entonces empiezan por el final, van al medio, no sé qué, y se perdieron en el proceso sin lograr aterrizar su maravillosa idea. Entonces, tiene esas dos cualidades, pero también tiene que ver con una conciencia. Entonces, está sabido que tenemos la conciencia prehistórica y la conciencia después de la historia. Entonces, una vez que aparece la lectoescritura, el ser humano también se materializa, empieza a conquistar la materia, empieza a hacer las ciudades, empiezan como las estructuras y todo el pensamiento y el quehacer humano cambia. Hoy estamos en un momento de la humanidad donde tenemos que crear como un equilibrio, un puente entre estos dos estados de conciencia. Entonces, no podemos volver a lo de antes, donde estábamos conectados con la
tierra y éramos uno y las plantas nos hablaban y sabíamos de medicina porque teníamos esta conexión espiritual y vivenciábamos el mundo espiritual, pero tampoco podemos volvernos a esta ciencia materialista donde no reconocemos y cada vez nos vamos más a las partes y, por ejemplo, está el especialista de huesos, pero no sabe nada del órgano X que genera X glándula, hormona, no sé, para el hueso, ¿no? Entonces, nos hemos como desconectado de eso. Entonces, sin tener la intención de volver a la prehistoria, tenemos que crear una nueva etapa. Y es una etapa en la cual estamos en equilibrio. Entonces, a través de la lengua, nosotros podemos, desarrollando la escritura y la oralidad, traer esos dos estados de conciencia y traer como un equilibrio. Es algo muy sutil que estamos generando en el niño, pero es algo muy poderoso. Cuando yo narro un cuento, estoy promoviendo en el niño en crear una imagen mental, ¿verdad? Entonces, por un lado, promuevo este pensar vivo, porque entonces el niño puede imaginarse en su fantasía todo eso que yo estoy narrando, ¿verdad? Y prácticamente puede hasta oler lo que yo estoy, el bosque en el cual me encuentro en el cuento. Entonces, promuevo el pensar vivo. Por otro lado, la pensar en imágenes tiene que ver con la vitalidad. Entonces, cuando los niños están como con demasiada vitalidad y demasiado desborde, el poder encauzar eso que me genera tanto movimiento en un movimiento mental, digamos, de imágenes, ayuda un montón. Entonces, para los niños demasiado inquietos, las narraciones son procesos terapéuticos muy profundos. Yo te digo, imagínate un cuadrado de 3 metros cuadrados, ¿qué haces tú? Hay que hacer las líneas y todo. ¿Por qué no fuiste a una escuela Waldorf? Seguramente. ¿Verdad? Pero lo que haces es imaginarte. Entonces tú tienes la capacidad de imaginarte exactamente las dimensiones. Y si yo te digo, aquí en este salón en el que estás, entra, ¿cuántas alfombras de 5 metros cuadrados? Entonces tú ya empiezas a hacer eso y esa flexibilidad de pensamiento es lo que vivifica el pensar. Entonces, ¿qué me genera? Lo mismo. Tengo una idea, ¿es posible aterrizarla o no es posible? Porque entonces yo tengo esa capacidad de adecuar lo que pensé con la realidad. Entonces, cuando estamos haciendo geometrías y estamos pensando, nosotros algo que hacemos un montón es el cálculo mental, las estimaciones, cuánto me dirá esto, cuánto me dirá este ángulo. Y así vamos entrenando a nuestro pensamiento en pensamientos que se acercan a la realidad. Y entonces yo poder entender, por ejemplo, cuántos ángulos de tantos grados entra en este otro, pero sin yo hacer la matemática, sino más bien entendiendo lo que son las dimensiones. Todo esto, de nuevo, nos ayuda en un futuro, cuando seamos adultos, saber si esta idea es viable o no es viable. O, por ejemplo, muchas veces nos encontramos frente a una dificultad a la cual no nos prepararon, ¿verdad? O sea, bueno, esto va a ser así, pero justo no sé, el sistema cayó. Y entonces, ¿cómo le hago ahora? Pero entonces las eurecas vienen mucho más rápido porque nuestro pensar es flexible, se acomoda a lo que tiene que ser y logra imaginar y que esa imaginación sea real. Porque a veces nos imaginamos cosas muy bonitas, pero son completamente irreales, no existe esa palabra, pero no reales, ¿verdad? Entonces, sí, no se pueden, ficticias. Que venga cualquier persona y nos diga esto es así porque es así y nosotros no tenemos ni la capacidad de cuestionarlo, ¿verdad? Y entonces, pues, así nos dijo fulano y así lo hacemos todos. Y entonces seguimos siendo ovejas que van siguiendo. Y ahorita se trata de no, en este nuevo estado de conciencia que queremos generar, ya no se trata de ser ovejas y seguir a una persona, sino se trata de conectarnos con la sabiduría que tenemos dentro de nosotros. Entonces, para eso educamos, para ser seres humanos capaces de conectarse
con su fuente, digámoslo, con nuestro pensar y a través del pensar yo poder entender qué es verdadero y qué es falso. Realmente no entran tantos ángulos en este otro ángulo. Eso es falso y se acabó. Y lo puede decir quien lo diga, pero yo tengo la capacidad de ver que eso no es así. Por otro lado, la geometría, como geometría, la vemos recién a partir de quinto grado. En cuarto grado podemos empezar a ver algunas cosas, pero geometría como tal en quinto grado. Y la vemos a través de la belleza. La geometría es como el lenguaje de la naturaleza hecho vida, ¿verdad? Si las matemáticas sería como el lenguaje hablado y la geometría el lenguaje materializado. Entonces es algo muy hermoso que nos conecta realmente con lo bello, lo verdadero de la naturaleza. Y verlo desde ese lugar, trabajando la belleza, trabajando la armonía en las formas, es muy importante. Pero por otro lado, nosotros en lo que son la primaria menor hasta cuarto grado, vemos lo que nosotros le denominamos dibujo de formas, donde ahí vamos a aprender las cualidades de las diferentes formas desde un lugar, bueno, como dije antes, las cualidades. ¿Cuál es la cualidad de una recta? ¿Cuál es la cualidad de una curva? ¿Qué me trae la recta? ¿Qué me trae la curva? ¿Cómo interactúan entre sí? ¿Qué son dos espejos? ¿Qué es la simetría axial? Entonces vamos a ir viéndolo desde el movimiento a la forma. Y entonces la forma se va a convertir en una fotografía de un instante. ¿Sí? El dibujo de forma viene, por ejemplo, esta la famosa que nos dijeron, la recta es infinita, ¿verdad? Empieza allá y termina allá, pero nosotros, y aquí la podemos materializar en la hoja en este lugar. Por otro lado, nos va a dar la capacidad de adquirir lo que se llama la orientación espacial, que también es muy importante. Los niños no tienen desarrollado la orientación espacial, ni en el espacio macro, ni en el micro, que es el cuaderno, por ejemplo. Entonces ellos tienen que aprender a ubicarse en el cuaderno. Y todas esas herramientas la van a ir adquiriendo mediante el dibujo de formas y luego más adelante la geometría.